tal? ¿Cómo están? Esto es Mundo 369, soy Mariana Michelina y les saludo con mucho gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema por demás interesante y que nos atañe absolutamente a todos los seres vivos de este planeta, pero en específico vamos a hablar de, pues nosotros los seres humanos, que son los parásitos. Ya he hecho algunos otros videos de esto y pueden encontrar muchos videos de esto, pero pues lo queremos retomar aquí en Mundo 369 porque es interesante e importante este tema de los parásitos. Nosotros nos han dicho que los parásitos son solamente bichitos como, no sé, larvas, tenias, lo que son, por ejemplo, el parásito de la toxoplasmosis, etcétera, que ingresan en nuestro cuerpo y causan algunas enfermedades o trastornos, incluso, por ejemplo, si llega al cerebro. Y sobre todo, pues nos han comentado que viven en el intestino, en la sangre, en fin, ¿no? Y que pues constantemente por eso nos tenemos que estar desparasitando, sobre todo si vives en zonas, pues que no son muy salubres o incluso pues ya casi en cualquier lugar, porque realmente para que un restaurante o un bar o algún lugar que te ofrece comida sea 100% limpio, es complicado. Y créanme que se los digo porque tengo una de mis hijas estudiando esa parte de lo que es seguridad de los alimentos y creo que ella no quiere comer en ningún lado afuera. No hay que llegar obviamente a ser tan exagerados, pero sí es importante entender que prácticamente, pues no sé, un 60-70% de los lugares no tienen al 100% el adecuado manejo de los alimentos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir encerrados en nuestra casa y vamos a tener miedo de todo esto, o qué es lo que vamos a hacer o podemos hacer. Bueno, lo más importante de entender es que tenemos que tener nuestro sistema inmune muy bien cuidado, es decir, regulado y tratar de estar pues, lo más sano posible. Ahora, ¿qué sucede? Porque muchas personas se han preguntado, bueno, ¿y por qué yo, si soy una persona sana, que me alimento bien, hago ejercicio, pues no sé, sigo una dieta específica, etcétera? ¿Por qué ahora que vino, por ejemplo, lo del 2020, pues sí me enfermé? O de otras enfermedades. Incluso hay gente que, por ejemplo, no se explica por qué tiene cáncer si es una persona muy saludable y cuidadosa con sus alimentos, cuidadosa con muchas cosas, o por qué tiene cándida, por ejemplo. Entonces, les quiero platicar desde lo que he entendido, desde experiencias de gente cercana y algunas incluso de familia, incluso mías en general, qué es lo que puede ser que suceda. Y parece que va muy ligado con esto de los parásitos. Bueno, los parásitos nos afectan a diario estamos pues con ellos, conviviendo a diario con ellos, no nada más con los alimentos, sino con objetos que tomamos en la calle, en donde vivimos, el aire, sobre todo que respiramos. Si vives cerca, por ejemplo, de un río que ya ha sido contaminado por desechos, si vives cerca de un lago que también tiene desechos tóxicos o desechos pues de los seres humanos, si vives cerca de un basurero, en fin. Y incluso, pues bueno, aquí vamos a entender que hay zonas que no es que tampoco siempre sucedan en las zonas, de zonas que son consideradas como de por sí sucias, como que no son habitables, porque hay veces que estos ríos, estos lagos o estos basureros están cerca de zonas que son hasta fraccionamientos de lujo. Entonces, por eso es importante que tomemos todo esto en cuenta, porque a veces ni siquiera sabemos en dónde estamos viviendo, cerca de qué estamos viviendo. Entonces, bueno, esto lo vamos a tener constantemente, la parte de estar conviviendo con estos parásitos. Pero, ¿qué sucede cuando tú te cuidas bien, cuando te has hecho estudios y cuando parece que estás totalmente limpio y de todos modos te sigues enfermando? Estos parásitos hay unos que son muy complicados de que alguien los detecte. Tendrías que hacerte estudios muy específicos. Y hay algunos parásitos, estos son físicos, hay algunos parásitos que tienen conexión con los parásitos etéricos. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué es eso? Esto es una locura. Bueno, los parásitos etéricos toman tu mente. Cuando un parásito entra a tu cuerpo, puede ser físico o etérico. Los etéricos son aquellos parásitos que vienen de gente que está a tu alrededor, que tiene una energía de baja vibración, que tiene una energía parasitada. Por ejemplo, una persona que tiene problemas, que es muy violento, pero realmente violento o violenta, que es una persona que trae mucho odio, mucho rencor,
tienen este tipo de parásito, que para muchas personas también pueden llegar a ser incluso como los que llaman la iglesia demonios, y que en la antigüedad también llamaban de varias maneras. También algunos los llamaban demonios, algunos los llamaban como los dioses malignos, etc. Bueno, este tipo de personas no te puede contagiar un parásito físico como los que conocemos, como las yardas, por ejemplo, las tenias. No, ellos te pueden contagiar parásitos etéricos. Y un parásito etérico puede ser desde chiquitito, desde que te contagien, por ejemplo, su mal humor, y que tú ni siquiera sepas el por qué últimamente siempre estás de mal humor. Puede ser que te contagien su tristeza, puede ser que te contagien envidia, puede ser que te contagien mucho coraje que tú ni siquiera sabes de dónde viene. Bueno, este tipo de parásitos puede ser sencillo y puede ser muy, muy grande, como ya lo comenté. Cuando son muy grandes, cuando la persona ya toma, digamos, las características de esa energía parasitaria, de ese parásito etérico, entonces ya es como un simbiote, es como, físicamente les podría decir que es como cuando Venom se queda o llena todo el cuerpo de su host, que en este caso al principio es de Spider-Man y después se me fue el nombre, pero del reportero que lo odia, que no envidia a Spider-Man. Entonces hacen una simbiosis. Entonces cuando este parásito entra y se hace la simbiosis con el cuerpo de la persona, del ser humano, entonces pues ahí hay una lucha entre la conciencia del humano, su alma, y el simbiote, el bicho, el parásito. Entonces es por eso que hay veces que tú, por ejemplo, incluso llegas a no reconocer a personas que toda la vida has conocido y que empiezan a tener actitudes muy raras, violentas, muy desequilibradas, mucho de depresión. Es importante sobre todo que lo detectes con tu misma familia. Es importante que lo detectes porque puedes estarlo teniendo tú o tu misma familia. Entonces, si alguien te dice, ¿sabes qué? Es que noto que ya no eres la misma persona, etcétera, etcétera. Obviamente que no tenga que ver con un estrés que tengas ahorita de un problema de una persona enferma en tu casa. O sea, cuando no haya una razón aparente de tu cambio, entonces es cuando puede ser que identifiques que ya esta persona ha sido parasitada. Ahora, ¿cuándo puede esta otra persona parasitarte? Cuando vives con ella. Porque entonces el parásito está diario conviviendo con la otra persona que no ha sido parasitada, pero que pues lo que va a buscar, obviamente, porque de lo que se alimentan es del ser humano, de la energía, los que son etéricos, y los que no son etéricos, obviamente, de lo que nos compone en este avatar, ¿no? Por eso viven en todos lados, en la sangre, en el estómago, en el cerebro. Pero los que son etéricos, los que son unos parásitos de energía, quieren energía. Entonces, si el huésped ya está pues sin energía de luz, lo que se le llama luz, de amor, de armonía, si ya se la están acabando y lo están agotando, van a necesitar otro huésped. Y así van pasando. De hecho, hay una película más o menos que habla sobre eso de Denzel Washington. Ahorita no la recuerdo, pero sí la recuerdo, se las pongo en la descripción, en la que Denzel se da cuenta que hay como una especie de demonio que va pasando de persona en persona y que solamente al tocar a otra persona se va pasando. Entonces él trata de exterminarlo porque pues él es un luchador de Dios, así se considera. Entonces empieza a ver que esos, por ejemplo, asesinatos que él está investigando tienen un patrón. Entonces se empieza a dar cuenta que lo que sucede es que cuando alguien posee a esa persona, pues ya la destruyó porque destruye su ánimo, destruye sus emociones, y pues ya que la utilizó se va a otro cuerpo. Entonces se da cuenta de eso, empieza a perseguirlo y bueno, en fin, ya no se los voy a contar, si quieren, si gustan, véanla. Pero así más o menos funciona. Si dices, bueno, ¿y cómo me puedo defender? Porque ya estoy dándome cuenta que si en efecto la persona con la que vivo, sea mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá, etcétera, está siendo parasitada. Bueno, pues ahí ya entran las herramientas que puedes utilizar dependiendo de lo que tú creas y creas de todo corazón. Aquí es donde entra, por ejemplo, la parte que nos han enseñado muchas películas, que es el exorcismo.
Y esto existe en todas las culturas, judía, en todas las religiones, en todas las culturas. Entonces, y desde hace mucho tiempo, por eso muchos dibujos, incluso prehispánicos, muestran cómo hay a unos sacerdotes o unas personas específicas que están como sacando otra persona dentro de esa persona. Entonces, desde hace mucho esto existe, no es que sea nuevo, es que simplemente ahora lo estamos entendiendo de nuevo. Cuando tú vives con una persona así, lo que tienes que hacer primero es protegerte, cuidarte a ti, porque si no, al intentar ayudar a la otra persona es cuando se te puede pasar también a ti. Entonces lo que debes hacer primero es protegerte, aprender a protegerte. ¿Qué te sugiero yo? Que te imagines en una luz dorada, en una luz de amor, de frecuencia, de vibración alta. Y que cuando te encuentres así imagínate, despiértate, imagínate así, con esa energía que te rodea, como en un tipo huevo o en un tipo esfera, que de hecho es la que nosotros emanamos cuando estamos en equilibrio. De forma natural la tenemos, es una protección, son capas protectoras que tenemos. Entonces, esas capas nos protegen día a día. Pero hay días en los que, por ejemplo, sales y tienes algún problema en trabajo, tienes algún problema con tus hijos, tienes algún problema con alguien que saliste y te encontraste y no te dejaba, por ejemplo, salir a dejar a tus hijos porque se puso en segunda fila. Es más, muchas cosas. Eso te va debilitando y esa capa se va debilitando, y sobre todo si son ya emociones más fuertes, como que tengas a una familiar enfermo o enferma, o como que estés teniendo problemas económicos. Esa capa se va debilitando porque funciona por frecuencia, por energía y por vibración. Y si tu frecuencia y tu vibración están en desequilibrio, entonces esa energía protectora se hace más delgadita. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vives con una persona que está altamente parasitada y tú no te proteges? Que entonces tu capa puede ser, digamos que físicamente sea algo así como que le salen hoyitos, y entonces por ahí empieza a entrar esos parásitos. Lo que puedes hacer es protegerte así como te comento. Otra forma de protegerte es decretando, orando, o sea, es que depende mucho de lo que tú sobre todo creas. Pero sí protégete, y sobre todo tú mismo, tú misma di: yo el día de hoy estoy protegida totalmente contra cualquier parásito físico, energético, mental, espiritual, de cualquier tipo. Estoy protegida, protegido, y así salgo a la vida con esa seguridad de que estoy protegida. Estoy protegido por Dios, estoy protegido por mí mismo, por mi conciencia divina, que soy parte de Dios, que soy. Como tú gustes, esos decretos son muy personales. Después les voy a compartir algunas opciones de recomendaciones de estos decretos, pero por ahorita te comento que es mucho de ti, es mucho de tu conciencia. Ya que te proteges, también otra forma de protegerte mucho es, por ejemplo, la sal. La sal siempre ha sido como que tomada como de que es de mala suerte, pero no es así. La sal, al ser un cristal, conserva ciertos valores energéticos. Entonces, si tú la sal, por ejemplo, la tomas en tus manos y haces un decreto y mencionas que esa sal te va a proteger, pues después puedes ponerla en la puerta de tu casa, puedes ponerla alrededor. Es de protección. ¿Para qué se usa la sal? Para el bien. Todo en esta vida se usa para bien. El que lo use para mal, pues ya sabrá por qué, o a eso vino a jugar también ahorita, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de que lo vamos a usar para bien nuestro y para bien de los que están alrededor de nosotros y seres que amamos sobre todo. Entonces, tomamos la sal, decretamos así amor, decretamos que no entra ningún parásito en esta casa, no entra ninguna cosa mala, y lo puedes regar alrededor de tu casa, nada más en la entrada, como a ti te nazca. Yo la verdad lo hago alrededor de toda la casa, incluso en entradas, salidas, y eso pues te ayuda también. También el agua que tomes y el agua que tome tu familia. El agua tiene memoria, ya hice un video sobre esto, también se los voy a dejar al final. El agua tiene memoria. El agua, cuando tú le hablas bonito, cuando le pones frecuencias de amor, es observada por microscopio y se ve muy distinta a un agua que tú le gritas, le insultas. Parece muy loco, pero no lo es. Y por favor, si no, pues te invito a que puedas investigar un poquito más al respecto. Y si no, aquí les voy a poner algunas imágenes para que puedas ver cómo se ve a microscopio un fragmentito, una gotita de agua que le gritaron, que le insultaron, a una gotita de agua que le hablas con amor o que le pones frecuencias de amor. Entonces, esta agua que tú hagas, por ejemplo, agua de limón, agua de lo que tú quieras, o incluso el agua natural que toma día a día tu familia, te recomiendo que la bendigas. O sea, bendícela todos los días, no te cuesta nada. Bendigo esta agua para mí, para mi familia, va a ser de bien siempre. Así de sencillo, ni siquiera tienes que decir más cosas.
la bendices, te la tomas y es el agua que se va a tomar tu familia. Otra vez vuelves a poner el agua en tu jarra o en tu garrafón o en tu contenedor de agua. Te recomiendo que la bendigas diario, diario, diario. Entonces esto va a ir ayudando a que la persona que está parasitada pues empiece a reaccionar, empiece a sacar por sí misma a ese parásito, ese bicho que le está haciendo daño y que les mete incluso ideas. Les mete ideas pues raras o los tiene siempre en depresión, siempre en enojo, siempre batallando contra eso, porque el ser en esencia es un ser divino. Entonces siempre va a estar tratando de combatir a ese parásito. Sin embargo, si la energía baja mucho, pues no va a tener ayuda a esa conciencia, esa alma, sino que al revés. Entonces, pues siempre va a estar batallando con este parásito, este pensamiento negativo que se va generando por lo mismo. Entonces, después también puede afectar físicamente. Los parásitos físicos debilitan para que entren los parásitos etéricos y ahí los dos funcionan. Los parásitos etéricos también te debilitan en lo emocional para que entren los otros parásitos más fácilmente. Funcionan a la par. Es como si fueran cuates. Es como si fuera una organización maligna con otra organización maligna y los dos dicen, bueno, vamos a sacar beneficio los dos de este terreno, cuerpo, avatar de esta persona, pero de este ser. Vamos a sacar energía y vamos a sacar pues mi alimento, ¿no? En general. Entonces, por eso es importante entender esto, por eso es importante que si te resuena, que si lo crees, pues comiences a actuar desde este momento y entonces empieces a analizar. Y si tú también de repente te notas, dices, pero ¿por qué si yo no soy esta persona? Yo no soy una persona que ataque a su familia, yo no soy una persona que siempre está histérica, yo no soy... Entonces empiezo a analizar qué puede ser lo que suceda. Y repito, cuando no hay una real raíz del problema, cuando no hay algo muy evidente del por qué estás así. Y aunque sea así, pues tienes que cuidar tu equilibrio, aunque estás muy preocupado por una familia, por un amigo, por una amiga, por tu trabajo, por la cuestión económica, trata de nivelarlo, de escuchar música, de frecuencias muy bonitas que te llenen de luz. Les recomiendo mucho la música clásica, que es la que es más pura, que es más perfecta. Y bueno, eso es todo. Si tú tienes algo que comentar, si tienes algo que recomendar, adelante. Si tienes dudas, comentarios, adelante. Suscríbete, dale like. Hasta la próxima y que tengas una vida en armonía.